Muy buenos días, estimados y estimados participantes. Les saluda el ingeniero Charlie Borges López. Les damos la bienvenida a este primer webinar organizado por el Centro Nacional de Seguridad Digital, dirigido a los oficiales de seguridad y jefes de TI y público en general, ¿no? Eh, Donde abordaremos un tema clave para la gestión pública moderna, ¿no? El análisis forense digital en entidades públicas enfocado en la prevención de evidencias, la investigación de incidentes y el soporte a la toma de decisiones. Entonces, hoy no solo abordaremos aspectos tecnológicos, hablaremos pues de la confianza institucional, de cómo una adecuada gestión de evidencia digital sustenta decisiones administrativas, ¿no? Tanto disciplinarias y técnicas. Para dar inicio formal a este espacio y dar las palabras de apertura, invitaremos al ingeniero Orlando Vázquez Rubio, subsecretario de la Subsecretaría de Tecnología y Seguridad Digital de la PCM, que nos brindará unas palabras de apertura a este importante webinar. Adelante, ingeniero. No sé si me pueden ver. Sí, sí se le ve. Ok. Muy buenos días a todos. A nombre de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, les damos la más cordial bienvenida a esta charla organizada por nuestro Centro Nacional de Seguridad Digital. Lo que estamos haciendo es generar muchas actividades y espacios técnicos y buscamos fortalecer las capacidades de los equipos de respuestas ante incidentes informáticos. Hoy en día, y dado que nosotros administramos el Centro Nacional de Seguridad Digital, vemos tenemos muchas experiencias con compromiso de entidades que tienen problemas con respecto a ransomware o algún tipo de malware que ataca a las entidades públicas. El tema de hoy, vamos a trabajar sobre el tema de análisis forense digital, preservación de evidencia, investigación de incidentes y soporte a la toma de decisiones. Es importante que para la gestión de incidentes y para el soporte de decisiones estemos comprometidos y organizados para evitar algún tipo de problemática que pueda suceder y no podamos encontrar los roles adecuados para atender este incidente, ¿no? Aprovecho igual hacerle llegar el saludo de nuestro secretario, Juan Teodoro Falconi Galvez. También agradecemos especialmente a nuestro ponente por compartir su conocimiento y experiencia, y cada uno de ustedes es importante la participación y el compromiso para mejorar día con día ante el avance de la seguridad digital y los comportamientos anómalos que tenemos dentro de las entidades. Finalmente, invitamos a mantenerse atentos a las próximas charlas y actividades que estaremos difundiendo a través de nuestros canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, así como también del Centro Nacional de Seguridad Digital. Sean todos bienvenidos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por la palabra de apertura. Bueno, a continuación pasamos al desarrollo técnico del webinar. Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Julio César Soto Tupac, analista de gestión de incidentes de seguridad digital del Centro Nacional de Seguridad, quien profundizará, pues, en base a su amplia experiencia en los principios, prevención de forense, en el flujo, adquisición de evidencia, la cadena de custodia, la aplicación práctica en la respuesta a incidentes en el sector público, ¿no? Adelante, Julio. Buenos días, gracias por el pase. A ver, un momento, voy a compartir la presentación. Primero agradecer por el interés, ¿no? Por la participación de los que se han conectado, ¿no? Yo entiendo que la invitación principal es para oficiales de seguridad, ¿no? Y también hay personas que están interesadas, ¿no? En el sector, en ese tema tan importante que es el análisis forense digital. Lo que sí voy a pedir es la interacción, ¿no? La participación de ustedes, cualquier duda que tengan, lo vamos a trabajar en el chat, ¿ya? Cualquier duda lo escriben ahí y vamos a darnos un tiempo para poder responder a todas las preguntas que se puedan presentar.
Si bien este es un webinar de solamente una hora, vamos a tratar de resumir, ¿no?, todos los puntos que son importantes en este tema, ¿no?, de lo que es la preservación, la investigación y la toma de decisiones, ¿no? Todo esto previo para nosotros tomar de la forma correcta una decisión, ¿no?, que vamos a hacer en los pasos siguientes. Entonces, este tema este webinar, el título tiene análisis forense digital principalmente para el tema de enfocado a las entidades públicas. Pero eso se puede extender más, ¿no?, a otros tipos de entidades, ¿no? El tema es la preservación, investigación y soporte a la toma de decisiones, lo que vamos a tocar en este tema. En esta primera parte vamos a ver una introducción, todo ese mundo forense, ¿no? De repente algunos de ustedes ya han participado, ya han interactuado, ya tienen una idea de cómo se hace una recolección, ¿no? Hay personas denominadas primeros respondientes, que al igual cuando ocurre de repente un delito, un hecho delictivo, el primer respondiente es la primera persona que acude, ¿no? Puede ser personas de las fuerzas del orden, puede ser personas fiscales, de las fiscalías, ¿no?, cuando de repente hay un accidente, un hecho delictivo. En este caso también, llevando la analogía, vamos a llevarlo al mundo digital. Hay un primer respondiente, ¿no?, cuando ocurre un incidente, cuando se materializa el incidente. De repente puede ser el personal de soporte, puede ser el oficial de seguridad, ¿no?, o parte de ese equipo, ¿no? También lo ideal sería que ya esté conformado en las entidades el equipo de CECIR, ¿no?, el equipo de respuesta de incidentes. Entonces, es importante que tanto el primer respondiente como todo el equipo que interactúe con estos incidentes o con si se logra eh, identificar hechos delictivos, ¿no? De repente hay responsables. Es importante que nosotros debamos conocer el tema de los estándares, qué metodología vamos a usar, con qué ley tenemos que conocer, ¿no? La ley, la normativa y leyes peruanas. El tema cuando nosotros hablamos en análisis digital forense, en otras terminologías, de repente en inglés ustedes van a encontrar el término digital forensic, incident response, ¿no?, forense digital. En otra terminología van a encontrar el tema de informática forense. En otras referencias van a encontrar el tema de cómputo forense, pero todos apuntan a lo mismo, a primero a adquirir la evidencia digital, una vez adquirida, preservarla, y en todo el proceso de la investigación que nosotros realicemos, esta evidencia se mantenga inalterable, ¿no?, que sea íntegra, es el término, ¿no?, que en todo el momento en todo el proceso de la investigación, esa evidencia digital no sufra de manipulación. Entonces, acá en este punto podemos tocar el tema de la evidencia digital, ¿no? Nosotros en el tema forense, terminología forense, forense digital, nosotros mencionamos que la evidencia digital puede estar almacenada en diferentes medios. Esta evidencia puede estar almacenada de repente en un equipo de cómputo, de repente en un servidor, de repente está en la red, ¿no? Puede estar en otro, de repente en un dispositivo celular. Entonces, esa información digital, que son unos y ceros, ¿por qué se llama evidencia digital? Porque esa información es relevante para la investigación. Ahí se presume que eh, hay información relevante para la investigación, ¿no? Vamos a llegar a una conclusión, nos va a servir. Entonces, es ahí donde ese dispositivo digital que almacena información digital se denomina evidencia digital. Entonces, más que todo para los que no conocen el término, ese es en el mundo forense digital, eso es la evidencia digital.
Entonces, esta evidencia digital para nosotros como investigadores o en el mundo forense digital o en el contexto de una investigación por un delito, por un hecho delictivo, por un incidente de seguridad digital, nosotros vamos a tener que esta evidencia digital nos puede servir para comprobar un hecho delictivo, ¿no? Como ya lo mencioné, esa va a ser la realidad. ¿Cuál vendría a ser el riesgo de esta evidencia digital, de estos unos y ceros que nos va a servir para la investigación? Que esa información, evidencia digital, es frágil. Basta con una pequeña interacción con esa evidencia, esta ya puede ser alterada, ¿no? Puede ser destruida, puede ser manipulada. Entonces, eh, cuando nosotros, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? En todo el proceso de la investigación, nosotros tenemos que garantizar, según la disciplina forense digital, debemos de garantizar que esa evidencia digital sea íntegra, ¿no? Entonces, hay un riesgo, ¿no? Como ya lo mencioné, que esto pueda dañarse. Y uno de los objetivos sería que esta evidencia digital sirva para la toma de decisiones, ¿no? Ya puede ser para un tema en un contexto, vamos a hablarlo, vamos a mencionarlo, en un contexto del ciclo de la respuesta de incidentes, ¿no? La gestión de incidentes. Nos va a servir de repente para tomas, para mejoras, como lecciones aprendidas, para que alimente el ciclo. O si nosotros sabemos que esta evidencia digital, después de haber realizado el análisis, ¿no? Todos los pasos de la investigación, dentro de los hallazgos encontramos de repente, eh, hemos demostrado que hay responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de repente de un usuario, ese usuario está vinculado a una persona, entonces eso ya puede irse a un tema legal, ¿no? Entonces, esta evidencia digital nosotros tenemos que garantizar, ¿no? Que esta evidencia sea íntegra y que pueda servir para llegar a encontrar hallazgos, ¿no? Hallazgos relevantes para lo que nosotros estamos investigando. En ese contexto de la evidencia digital, no es que nosotros recolectemos la información, de repente ocurre un incidente o sabemos que hay un insider dentro de nuestra organización que ha facilitado la entrada, ha sido utilizado como un vector de ataque o de repente hace una venta de credenciales o diferentes tipos de cómo se materializa el incidente, ¿no? Ustedes ya tendrán idea. En ese contexto y de la evidencia digital, nosotros tenemos que cumplir con, nosotros primero tenemos una metodología, un estándar técnico, ¿no? A nivel internacional que nos dicen cuáles son los pasos. Los pasos es una guía paso a paso cómo nosotros vamos a realizar la preservación de la evidencia digital. Entonces, si hablamos de estándares, ¿no? Estándares, metodologías internacionales, nosotros podemos hablar de la NIS, de la publicación especial, SP hace referencia a la publicación especial, la 800-86, ¿no? Que habla de la integración de las técnicas forenses al ciclo de respuesta de incidentes. Hay también estándares como la STT que habla es una metodología para el tema de validación de las herramientas forenses que nosotros vayamos a realizar, ¿no? Por el otro lado, tenemos también estándares a nivel de procedimental. No podemos referirnos a la ISO a la 27037 o a la 27042. La primera habla del tema eh, uno de ellos habla acerca de la preservación de la evidencia digital, cuáles son las etapas o fases, y ya el otro habla de el análisis, ¿no? Cómo se va a realizar el análisis. Y si lo llevamos al marco, a la realidad peruana, nosotros tenemos eh, leyes, ¿no? Leyes o normativas con las cuales tenemos que cumplir, ¿no? Hay la ley de delitos informáticos, ¿no? Esta es la modificatoria, ¿no? La 171, que hace modificación a algunos artículos a la publicación original.
y al nuevo Código Procesal peruano. Y también, como vamos a ver adelante, también tenemos que conversar con el tema de, ya desde el año pasado, con el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, por ahí también podemos incluirlo. Entonces, como se menciona en la presentación, esta es una triada, ¿no? Que se debe de cumplir en lo posible, ¿no? Para que esa evidencia digital que previamente hemos identificado, que hemos adquirido, hemos preservado, sea defendible. ¿A qué se refiere con defendible? Que si nosotros vamos a instancias legales o instancias, más que todo a instancias legales, a instancias regulatorias, esa evidencia no puede ser cuestionada. De repente, si se ha hecho una mala praxis, vamos a hacerlo así, o por falta de conocimiento se ha hecho la recolección, esa evidencia digital ha sido modificada o ha sido alterada, al final, cuando nosotros ya presentemos a través de un informe, a través de más que todo un informe, presentemos a las instancias legales, judiciales, al ente regulador. De repente nosotros tenemos algunos de ustedes cuentan con un seguro, ¿no? Un seguro de ciberseguridad y quieren hacer valer el seguro, ¿no? Entonces, si no se ha hecho eh, la correcta recolección y preservación de esa evidencia digital, fácilmente puede ser objetada, ¿no? Todo el trabajo que nosotros hemos hecho, toda la inversión de tiempo, personal, recursos, puede fácilmente ser cuestionada. Entonces es importante cumplir, informarnos de todos los regulatorios, los estándares internacionales que hay, estándares procedimentales y importante que esté en el contexto peruano, ¿no? La ley, ¿qué es lo que dice, ¿no? La norma, las normas. Y en ese contexto de las normativas, de las leyes con las cuales nosotros en Perú contamos, podemos mencionar de repente una comparación, ¿no? Al momento que nosotros realicemos la investigación forense digital, ¿qué tenemos que tener en cuenta versus la privacidad, ¿no? La privacidad de los datos personales, ¿no? De repente algunos se puede presentar también como cuestionamiento esto, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo con la ley, ¿no? Con la ley de delitos informáticos, estamos haciendo una correcta, hay autorización, ¿no? Hay una autorización de repente de un juez, ¿no? Hay autorización expresa del propietario, de repente del equipo de cómputo. Y ahora también, como hace poco han publicado, hay una modificatoria en el cual dicen que ya llevándolo al contexto penal, indican que eh, ahora para el tema de la extracción de información o incautación de la información de dispositivos digitales, es necesario solamente bueno, es uno de los pasos es de forma rápida, es con la autorización del fiscal, ¿no? Y previamente se tiene que validar con la orden judicial. Entonces, en un contexto de incidente, no podemos llevarlo al plano legal, pero también tenemos que verlo el plano de los datos personales, ¿ya? Y aquí justamente esta presentación se menciona una, un artículo, ¿no? Dos artículos, ¿no? de esta ley, en el cual menciona que en la administración pública puede tratar datos personales sin consentimiento estricto en cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, con autorización de la ley. Ahí está, esos artículos están mencionados, ¿no? La ley de protección de datos personales. Ustedes ya deben conocer, ¿no? Como oficiales de seguridad ya están capacitados, ya están enterados, ¿no? Ya saben desde cuándo ha entrado a regir, qué es lo que cuando ocurre un incidente de seguridad, qué es lo que a quién tiene que informar, cuál es el tiempo. Entonces,
ya habiendo visto el marco regulatorio, el marco regulatorio peruano, el tema de los estándares, referencias, procedimientos en tema de preservación, en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de la preservación de evidencia, podemos ya para entrar a fondo de este webinar, podemos hablar eh, de objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos que tener al momento de la preservación, investigación y toma de decisiones, ¿no? De un incidente de seguridad digital, ¿no? Que como objetivo, como ya lo mencioné, tenemos que tener una metodología, una guía, ¿no? Para el tema de la preservación de la evidencia digital. Esa guía, la cual principalmente podemos tomarlo, ya si ustedes conocen otra, también lo pueden mencionar en este webinar, pero principalmente nosotros vamos a guiarnos de las etapas o fases que da esta ISO, ¿no? La 27037, para el tema de la preservación de la evidencia digital. Ahora también tenemos que diferenciar también cuál es un incidente de seguridad y si este incidente de seguridad está en el contexto o puede ser considerado como un delito informático. Tenemos también que, como ya les mencioné, tenemos que conocer las leyes, ¿no? A nivel de Perú, ¿no? Las leyes regulatorias. También el tema de las normativas a nivel internacional, como ya lo había mencionado, esta NIS 886 habla de las técnicas forenses, pasos forenses, ya hablando, también habla menciona también la preservación, pero es más extensa, se va más allá, ¿no? Habla de la identificación, habla de la colección, recolección, adquisición, examen, ¿no? Dentro de estas etapas, de estas cuatro etapas o fases, hay subetapas, ¿no? Se disgregan más, y el tema del análisis y el tema de ya la presentación, ¿no? Que se vendría a ser en el tema eh, de de presentar los hallazgos, ¿no? Que hayamos encontrado, hallazgos y conclusiones. De ahí también tenemos la ISO 27035 en tema de gestión de incidentes. De ahí también, como ya lo mencioné, tenemos que tener en cuenta las normativas a nivel de Perú. También hay protocolos de las fuerzas del orden y, y Fiscalía de la Nación acerca del aseguramiento de esta evidencia digital, que ya lo vamos a tocar más en las siguientes diapositivas. Ahora hasta ahí vamos a ver, vamos a revisar. Ay, disculpen un momento. Ya, entonces, en ese contexto, como ya lo había mencionado, tenemos que saber identificar qué es un incidente de seguridad, ¿no? Que ese incidente de seguridad, por lo general, por definición, es cuando se materializa, afecta por lo general un activo o activos tecnológicos de la institución, ¿no? Se puede comprometer. Hay diferentes tipos de incidentes que se pueden cometer, ¿no? Puede ser por un tema vamos a tocar principalmente en este webinar el tema de incidentes por malware, por ransomware, e incidentes por exfiltración de data, ¿no? Entonces, el objetivo cuando afecta a activos tecnológicos, ¿cuál es el objetivo principal de nosotros como responsables
de de la, de la seguridad digital de nuestra institución. Es recuperar lo más pronto el servicio, ¿no? Restablecerlo. Primero, contener el incidente, ser posible erradicarlo y como siguientes pasos es la recuperación del servicio, ¿no? Y garantizar la continuidad del negocio. Y si lo llevamos al otro contexto, al tema legal, ¿no? Al tema de conociendo la ley de delitos informáticos, podemos, si nosotros identificamos, ¿no? Como en la mayoría de casos, o bueno, en la gran cantidad de casos, de repente no es posible identificar cuál fue el actor, ¿no? O si hay algún responsable. Pero en los casos que yo, en algunos casos que he visto en el tema de incidentes de seguridad, por el tema de filtración de data personal, por el tema eh, de incidentes de ransomware, se ha llegado a identificar a los usuarios, ¿no? A los usuarios del sistema. Y esos usuarios del sistema están vinculados a nombres, ¿no? A personas. Entonces es muy importante conocer, ¿no? Si el incidente es menor, si el incidente es mayor, ha llegado a afectar a activos importantes, ¿no? De la entidad, y si esto conlleva a de repente hacer un proceso legal, ¿no? Ya de repente contra las personas responsables. Pero igual cuando está hablando con la ley de delitos informáticos, ¿no? Ahora, si lo hablamos con la ley de protección de datos personales, desde inicios del año pasado, ya ante cualquier incidente, ante un incidente de seguridad digital que ocurre en nuestra entidad, nosotros como responsables tenemos que informar sobre eso, lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, como ya le había mencionado en presentaciones previas, es importante conocer, ¿no? El contexto normativo, el tema metodológico y el tema de normativas, leyes a nivel Perú. Ahora sí vamos de fondo, ya hablando técnicamente, al tema de la preservación de la evidencia digital, ¿no? Como ya había mencionado en inicio, ya les mencioné que es una evidencia digital, es información digital que está almacenada en un objeto digital, puede estar en estático, puede estar en tránsito, y esta información digital va a ser relevante o es relevante para nuestra investigación, ¿no? Para llegar a hallazgos, a conclusiones. Entonces, eso es lo que se va a denominar evidencia digital. Ahora, como les mencioné, esta evidencia digital puede estar estática, puede estar en un servidor, puede estar en un medio de almacenamiento, puede estar en la nube, puede estar en tránsito, puede estar en la red, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la disciplina forense digital, hay diferentes subdisciplinas. Dentro de ellas está la disciplina que habla de el cómputo forense, ¿no? Los medios o los objetos digitales tradicionales, ¿no? Como ya lo mencioné, servidores, equipos de cómputo. De ahí está también el forense en red, ¿no? Que es, de repente ustedes han escuchado de la herramienta Wireshark. Hay otra herramienta que también es para el análisis, ¿no? Del tráfico de red. Hay forense sobre dispositivos móviles. También ahora nuestra vida está en un dispositivo móvil, hay mayor información. Hay forense en IoT, forense en domótica, forense en lo que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? Nosotros en forense digital vamos a trabajar, como le dije, con la información digital. Y en un contexto de una investigación forense, esa información digital nosotros lo vamos a considerar como evidencia digital. Entonces, en este punto, ¿cómo nosotros preservamos? ¿No? Lo copiamos, hacemos una copia simple, hacemos un
implicado de repente si el incidente está almacenado en el contexto donde o donde ha ocurrido el incidente está en unos servidores, de repente hacemos un clonado de disco, ¿cuál es la forma correcta? Como les dije, nosotros tenemos que guiarnos de eh, normativas, ¿no? Estándares. En este caso, o metodologías, mejor dicho, ¿no? Que nos va a dar paso a paso qué es lo que nosotros debemos realizar, ¿no? Correctamente. En este caso, nosotros tenemos la ISO 27037 y la NIS, la 800-86, la cual menciona técnicas forenses dentro de la respuesta de incidentes, ¿no? La integración de técnica forense a la respuesta de incidentes. Como ya lo habías mencionado, nosotros cuando trabajamos con evidencia digital, esta evidencia, comparándolo con la evidencia física, no sé, de repente ha ocurrido un hecho delictivo, de repente está implicado un arma, algo físico, es difícil que se pueda dañar, ¿no? Tendría que ser algo muy conciso, algo para poder dañar esa evidencia física. En el tema de la evidencia digital es más frágil. Ahí se habla de fragilidad, ¿no? Nosotros podemos hablar de volatilidad. Hay un término cuando hablamos en forense digital, en evidencia digital, hablamos de volatilidad. Hay un orden de volatilidad. Ese orden de volatilidad va desde esa información digital, en dónde está almacenado. A eso se refiere, ¿no? De repente esa información digital está en backup, está en cintas. Entonces, ahí la evidencia digital va a ser más persistente, ¿no? O va a ser más duradera, por decirlo así. De ahí podemos ir subiendo en el orden de volatilidad, podemos hablar de discos de almacenamiento, discos duros, discos de estado sólido. Es difícil que esa evidencia pueda alterarse, ¿no? O pueda perderse, pueda ser difícil de recolectar, ¿no? Entonces vamos subiendo en el orden de la volatilidad y como últimos pasos vamos a tener información o evidencia digital que está almacenada en la memoria RAM, ¿no? De repente en un servidor. Cuando ocurre un incidente de seguridad digital por un ataque de ransomware, nosotros, ese malware, ¿no? Ese ransomware, ¿cuál va a ser la finalidad? Una de las finalidades va a ser el tema hace todos los pasos de un ataque, ¿no? El tema hasta que llega a entrar al sistema y hace, por lo que más se conoce es el tema de la encriptación, ¿no? Y ahora también hay otros pasos que hace el atacante, o bueno, el ataque de ransomware, ahora en la actualidad hace hasta el borrado, ¿no? Entonces, cuando ocurre esos tipos de incidentes, nosotros, como forenses, ¿dónde podemos encontrar de repente información para el descifrado, información para poder reconstruir o armar una línea de tiempo de los hechos, ¿no? Cómo ocurrió el ataque? Esa información está almacenada en la memoria RAM, pero esa información de la memoria RAM es volátil. ¿A qué me refiero volátil? Si nosotros, no sé, entramos en crisis, ¿no? Es un incidente ransomware, entramos en crisis, de repente lo primero que hacemos es apagar el servidor. Entonces, al apagar el servidor, esa información que está almacenada en la memoria RAM ya fue, al apagarlo o al reiniciarlo, esa información ya no existe, ¿no? Entonces, a eso se refiere con volatilidad. Entonces, para nosotros, ¿cuál va a ser la prioridad? Recolectar la evidencia digital que es más volátil, ya que es más volátil. Ahora, sobre la evidencia digital, como ya lo habíamos mencionado, ¿cuál es el riesgo? Que esta información se contamine, ¿no? Al momento de la adquisición, de la preservación. Por eso, como lo vamos a ver más adelante en las siguientes presentaciones, vamos a ver cuál es la correcta preservación, qué técnicas y documentación se deben usar para garantizar la integridad de esta evidencia digital.
Y ya las referencias que ya los mencioné, ¿no? El tema de la NIST, de la ISO, que podemos tomar como metodología. Ahora, cuando hablamos de la ISO, la 27037, esto nos da pasos, o etapas o fases para la correcta preservación de la evidencia digital. Habla de la preservación. Primero, como primer paso, habla de la identificación, ¿no? En un contexto de incidente, nosotros tenemos que identificar, ¿no? ¿Qué pues, servidores, qué medios de almacenamiento, de repente servidores de backup, servidores de base de datos han sido afectados? Tenemos que identificar, ¿no? Para eso nosotros como responsables de la seguridad digital tenemos que tener mapeado, ¿no? Los activos eh, más importantes de nuestra entidad, ¿no? Vamos a tenemos que mapearlo y identificar cuáles de estos activos eh, han sido afectados, ¿no? Por el incidente. De ahí, según la ISO, tenemos que hacer una recolección o una adquisición. Ya esto, acá en la presentación se habla de write blockers o bloqueadores contra escritura. En lo posible, se tiene que usar estos bloqueadores contra escritura. Se usan cuando nosotros hacemos una adquisición de repente de un medio de almacenamiento, ¿no? En el cual deseamos que de repente usamos una estación de trabajo para ejecutar el programa de adquisición, pero al conectar al disco, este disco puede contaminarse, ¿no? Pues de repente nuestra estación de trabajo está contaminada con un virus y entonces esta evidencia digital, disco que nosotros hemos identificado, se puede contaminar. ¿Ya? Esto más que todo es vamos a decirlo, es en medios tradicionales, ¿no? En discos, en, en unidades de estado sólido, ¿no? Más que todo de ese corte. Ya de ahí, como ocurre en otros incidentes de seguridad, de repente nuestra, nuestro servidor está en la nube, ¿no? Entonces ahí sí no aplicaría esto del bloqueador contra escritura. ¿Ya? Los contextos son diferentes. Como le digo, el tema de forense digital es transversal, es muy amplio, ¿no? Es por eso que hay diferentes subdisciplinas. Pero lo que sí es importante, como siguiente paso que se menciona en la ISO, es el tema de la preservación, una correcta preservación de esta evidencia. Una vez que nosotros hayamos recolectado, hayamos adquirido, tenemos que hacer una preservación a través de las firmas digitales o código hash, algoritmos hashes, ¿no? De repente ustedes ya han escuchado el tema de que se trata de un algoritmo hash, de qué versiones o qué formatos hay de algoritmo hash, ¿no? Como lo vamos a mencionar más adelante, pero en resumen, el algoritmo hash es como una huella digital, ¿no? Ustedes hacen la recolección, la adquisición, descargan los logs, los registros de repente de un 100, de repente de un servidor en la nube, de un servidor on-premise, y ustedes tienen que, en el momento que hacen recolección, también tienen que generar la huella digital, ¿no? Para que de repente ustedes hacen la recolección, ustedes son encargados de la recolección, pero esta información se lo derivan a otra área, de repente a otra institución, o si es un tema legal, también a los encargados. Entonces, en todo ese proceso nosotros tenemos que garantizar la integridad de esta evidencia digital, y eso es a través de la huella digital o los algoritmos hashes. Entonces, nosotros hacemos la adquisición, tomamos la huella digital y en todo el proceso, esa huella, por decirlo así, usando la analogía, esa huella no debe variar. Para que, como les dije, una vez que nosotros realicemos la presentación de nuestro informe, de nuestros hallazgos, no pueda ser cuestionada nuestro trabajo. Entonces, también en ese contexto de la preservación, también nosotros tenemos que hablar de la cadena de custodia. Es un documento
¿no? En el cual se detalla, por ejemplo, el tema del quién está participando en el tema de la preservación, características de repente si es de un disco, de repente si es, no sé, otro medio, otra evidencia digital que se les ocurra, los detalles, número de series, modelo, color, a mayor detalle mejor, ¿no? Que se pueda documentar. Es una documentación, la cadena de custodia. Es importante, ¿por qué? Porque al final nuestra evidencia digital que nosotros vayamos a recolectar, eso lo vamos a almacenar en o esa información digital que nosotros vayamos a recolectar se va a almacenar en otro medio digital, ¿no? De repente cuando son registros, de repente cuando se generan imágenes forenses, eso lo vamos a almacenar en otro medio, en otro objeto digital, y para garantizar que ese medio digital, por ejemplo, un disco duro externo, no sea dañado o se haga una trazabilidad de por qué personas, por qué entidades ha pasado, es importante esta cadena de custodia. Esa cadena de custodia nos va a permitir ver, hacer la trazabilidad, ¿no? Haciendo el ejemplo de ese disco duro, por qué manos, ¿no? Y en qué momento de repente se ha dañado o de repente se ha cambiado. Y como último paso de esta ISO 27037 en el tema de la preservación de evidencia digital, se habla de la presentación, ¿no? Todo lo previamente que hemos hecho, también tenemos que hacer un informe. Así es que nosotros no hacemos el análisis, ¿no? Y así hacemos el análisis, vamos a continuar, pero tomaremos en cuenta otra metodología, ¿no? Para el tema del análisis. Entonces, como ya habíamos hablado del tema de la preservación de la evidencia, qué metodología, ¿no? O qué referencia internacional vamos a tomar, podemos hablar ya, demuestra un botón el tema de la adquisición forense. Este es vamos a decirlo así, el medio más común con el cual nosotros, o el contexto más común con el cual nosotros vamos a encontrarnos, ¿no? Como le dije, nosotros tenemos nuestro servidor on-premise, ¿no? No necesariamente está en una nube. Este es el contexto que le estoy presentando. No digo que necesariamente sea así en todos los casos. Este es un contexto. Ese es el contexto y nosotros tenemos que, de repente, nuestro servidor cuenta con un disco. Ese disco ha sido encriptado o se presume que desde ahí de repente hay una base de datos y nosotros tenemos que hacer o recuperar los registros de auditoría, ¿ya? Pero nosotros como en la disciplina forense digital no es que nosotros vayamos a entrar directamente al análisis, a la investigación. Ya de repente un tema de respuesta de incidentes se puede hacer un contexto, se puede hacer un triaje, ¿no? Algo rápido. Pero si queremos hacer una investigación profunda a detalle, tenemos que hacer la preservación de esa evidencia, ¿no? Les hablo del contexto de que nuestros servidores son premise. Ya hay diferentes contextos. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que usar, se habla de un bloqueo contra escritura, ¿no? En esta presentación, a la mano derecha se muestra la evidencia que puede ser un disco de estado sólido, puede ser un disco duro, y en el lado izquierdo está nuestra estación de trabajo, ¿no? Desde donde vamos a ejecutar el software que hace la adquisición de la evidencia digital o de la información que está almacenada en la evidencia, en este disco, ¿no? Dando el ejemplo. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que usar el bloqueo, herramientas o software de bloqueo contra escritura para evitar o bueno, que nuestra estación de trabajo solamente realice la lectura del disco, no realice la escritura. ¿Ya? Ese es en un contexto. Ya en diferentes contextos, de repente hablamos de forense sobre móviles, forense de repente en la nube, vamos a ver que ese bloqueo contra escritura no va a ser posible, ¿no? Por el mismo, en el tema de móviles, porque el, el- la herramienta va a necesitar interactuar con el móvil. En otro contexto de la nube, porque el servidor que aloja, el servicio que aloja nuestro
nuestro servidor va a estar de repente en otro país, ¿no? Entonces, los contextos son diferentes. En esta presentación solamente se muestra un botón, ¿no? Como ya lo había mencionado, tenemos la evidencia que vendría a ser un disco un sólido, un disco, una unidad de estado sólido, un disco duro. Nosotros vamos a necesitar el bloqueador contra escritura para que nuestra estación de trabajo, a través de herramientas reconocidas como forenses, puedan realizar la adquisición. Y a posterior, nosotros tenemos que hacer la huella digital, ¿no? Como lo había mencionado, en toda adquisición nosotros tenemos, una vez que realicemos la adquisición, tenemos que generar la huella digital. En este caso, la huella digital va a ser los algoritmos hashes, ¿no? Para que en los siguientes pasos podamos garantizar la integridad de la evidencia digital. Ya que habíamos hablado sobre el tema de los algoritmos hashes, vamos a hacer una breve explicación de qué se trata. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la mano izquierda hay hay un arma punzocortante que ha sido incautado, ¿no? El encargado de se ha hecho la incautación y se van a buscar, ya se va a derivar a las áreas correspondientes para hacer el estudio de esta arma, ¿no? De repente el tema de las huellas, se puede ver visiblemente qué alteraciones ha tenido, qué características tiene este objeto físico. En el caso como ya le había mencionado, de la evidencia digital, no podemos eh, ver a simple vista qué información tiene, qué información relevante para nuestra investigación. Es por eso que se presume que hay información importante para la investigación que nosotros realicemos. Es por eso que se considera como evidencia digital. Y ahora, como le dije, a simple vista nosotros no podemos garantizar, ¿no? Si a posterior esta evidencia a sufrir una, alguna alteración. Entonces, es por eso que es importante al momento de realizar la adquisición y preservación de la evidencia digital, es que nosotros tomemos la huella, ¿no? De ese momento, la huella digital. Y esto es a través de los algoritmos hashes, algoritmos matemáticos. ¿Qué es un, ¿Qué es una función hash? Es una función matemática, un algoritmo matemático, que si bien es usado de repente en el tema de, cif- de otras, tiene otros usos, de repente se puede usar el algoritmo hash para hacer la clasificación de malwares, el tema de, de categorización, o se puede usar en el contexto de los correos. Hay diferentes usos de los algoritmos hashes. En el contexto forense digital, nosotros vamos a usar la función hash o los algoritmos hashes para garantizar la integridad de la evidencia que vayamos a recolectar. Es simple, ¿no? Va haciendo bueno, la explicación. Nosotros tenemos un archivo, una información digital, y aplicándole este algoritmo hash puede usar en diferentes formatos. En este caso, la presentación se muestra el algoritmo hash en SHA-256, que es actualmente, que es actualmente cuál es el más usamos. Bueno, el que más usa las herramientas actuales, herramientas especializadas forenses. Este algoritmo hash debe dar un valor único, ¿no? Es irrepetible, ¿no? Por definición es irrepetible, es único. Es por eso que nosotros decimos que es como una huella digital. Y esto, si nosotros más adelante, dentro de nuestra investigación, de nuevo generamos la huella digital, si esta huella digital o este algoritmo hash varía, es indicativo de que la evidencia digital ha sufrido alguna manipulación. Ya no es íntegro, se dice, ¿no? Es por eso que en el tema de la incautación, cuando nosotros hagamos la adquisición, nosotros tenemos que generar la huella digital. Ya esta evidencia va a pasar por diferentes áreas, entidades.
Y cuando nosotros al final generemos la huella digital, tiene que ser eh, la misma que fue generada al inicio. Entonces ahí se dice que la evidencia digital es íntegra y esta es admisible o no va a presentar cuestionamiento cuando nosotros realicemos nuestro informe de hallazgos. Y si varía este hash, es indicativo de que ha sido alterado, ¿no? Y va a ser considerado inadmisible. Ahora, cuando nosotros hacemos ya una vez habiendo hecho la preservación, ya mencionando el tema del análisis, también tenemos, si bien nosotros vamos a tener diferentes fuentes de donde podemos hacer el análisis de análisis forense, eh, principalmente nosotros vamos a interactuar cuando hacemos de repente en servidores, bases de datos, servidores de o el sistema. Nosotros vamos a interactuar con sistemas de archivos. Y esos sistemas de archivos o sistemas operativos van a tener sistemas de archivos y van a contener artefactos, ¿no? Nosotros, haciendo una analogía, estos artefactos se definen, por ejemplo, en la arqueología también hay una definición de artefactos, ¿no? El arqueólogo entra, hace su investigación y va a encontrar artefactos, ¿no? De repente una vasija de una civilización antigua, ¿no? Entonces va a ser clave para la reconstrucción de los hechos, ¿no? ¿Qué pasó en esa civilización? Haciendo una analogía. En este caso, en el contexto forense digital, los artefactos van a ser claves para nosotros armar nuestra línea de tiempo, para reconstruir los hechos. Acá podemos, cuando nosotros hacemos la investigación en sistema de archivos, en sistemas operativos, sistema de archivos, podemos hablar de el principio de Locker, ¿no? Que indica que todo contacto deja huella, ¿no? Lo llevamos en el lado izquierdo, lo llevamos al plano físico y en la exhibición B lo llevamos al plano digital. Entonces, igual, ¿no? Al interactuar, ¿no? El sistema, los usuarios, ¿no? En los sistemas de archivos van a dejar una huella. Esa huella puede estar oculta, puede ser no visible, puede haber sido borrada, pero a través de técnicas y herramientas forenses nosotros tenemos la capacidad de poder recuperar esa información. No es al 100% como en las películas, ¿no? Las series de CSI, que a partir de un fragmento, ¿no? Ellos reconstruyen todo una línea de tiempo. No es así, pero en la mayoría de casos sí se puede, pero no va a ser al 100%. Pero esos artefactos van a estar ubicados en los sistemas operativos, en los sistemas de archivos. ¿No? Podemos hablar de NTFS, podemos hablar de ext4 en Linux, en sus diferentes variantes. Si bien estos sistemas no han sido diseñados para ser auditables, o o investigaciones forenses, ¿no? En el plano forense, sí nosotros nos va a dar luces, ¿no? Van a haber artefactos con el cual nosotros podemos reconstruir, ¿no? Nuestra línea de tiempo y esclarecer los hechos, ¿no? De repente cómo ha ocurrido un ataque de ransomware, cómo el atacante ha ingresado, de repente puede ser a través de un puerto que ha sido mal configurado, ¿no? Un usuario, y el tema de las credenciales, hay diferentes escenarios. También podemos hablar, eh, por ejemplo, de esta información que es visible, ¿no? Podemos hablar qué ocurre cuando se borra un archivo, de repente un registro, ¿no? No es que es como que se borre el índice, ¿no? De dónde está ubicado ese archivo, ese registro, ese log, ¿no? Pero va a estar, no es que se haya eliminado, simplemente que está oculto, o está no visible, vamos a decirlo, ¿no? Está en un espacio no asignado. Igual, a través de técnicas, herramientas forenses, nosotros tenemos la capacidad de poder recuperar esa información, de repente son logs, registros, y a través de ello poder reconstruir los hechos. Ahora, ya en ese contexto, el forense, en el ciclo de respuesta, en el ciclo de vida del incidente, ¿dónde está comprendido? Podemos hablar que
hablando de incidentes de seguridad digital, ha habido incremento, ¿no? A través de los años, ¿no? Y esto daña a nivel reputacional, a nivel económico, a diferentes entidades, ¿no? No solamente entidades estatales, sino entidades privadas y otro tipo de entidades. Podemos hablar en el contexto de respuesta a incidentes, podemos hablar en el contexto de respuesta a incidentes. También nosotros tenemos que hacer referencia a una metodología, ¿no? ¿Qué metodología o, o qué estándar nos va a dar los pasos o nos va a guiar cómo nosotros realicemos la correcta gestión del incidente? Podemos mencionar a la NIS y la publicación especial, la 800-61, en su revisión 2, en el cual menciona cuáles son las etapas o fases que se deben realizar en la respuesta a incidentes. Ahora, en el contexto de la respuesta a incidentes, nosotros también tenemos que, nuestras entidades públicas tienen que estar, entiendo que ya hay, en algunas entidades ya están conformadas y en las que faltan también se deben gestionar eso para el tema de los equipos de respuesta a incidentes, ¿no? Para hacer una correcta, para poder prepararse, no esperar que cuando ocurra el incidente ahí designar funciones o entrar en crisis. ¿Y cuál es el objeto o cuál es la misión? El tema de la restauración de los servicios, de los activos y minimizar las pérdidas, ¿no? Pérdidas económicas, pérdidas a nivel de reputación. Y esta es la metodología o la guía que nos da la NIS 861. Hay diferentes, principalmente habla de cuatro etapas o fases, que habla desde la detección, análisis, va por la contención, erradicación y recuperación, cuatro post-incidente, y como etapa inicial es la preparación. Ya, ustedes ya por el nombre ya más o menos se guiarán, ¿no? De qué trata cada etapa o fase, no vamos a profundizar en eso. En la etapa de, como se pone en la presentación, en la etapa de preparación, nosotros tenemos que, está la conformación del equipo de CECIR, ¿no? Tenemos que, el tema de incidentes, nosotros tenemos que reunirnos, tenemos que hacer la elaboración de las guías, políticas, procedimientos ante un incidente de seguridad digital. En la etapa de detección y análisis, se puede hacer de repente un triaje. El triaje hace referencia a un análisis rápido, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿no? Si el incidente tiene gran afectación o de repente es un incidente que ya es conocido y se puede contener y erradicar fácilmente, o fácilmente no, sino que ya es conocido, ¿no? Se debe validar las alertas, el tema del alcance del impacto. Y en esta etapa de detección y análisis también está el análisis forense digital. ¿Por qué? Porque si nosotros si bien hacemos un análisis rápido a través del triage o triaje, es un análisis no es muy completo. Si deseamos hacer un análisis ya más forense, más profundo, de repente hay información borrada, registros borrados, tenemos que hacer la recuperación, la reconstrucción, de repente el tema de si hay información cifrada, como es en estos incidentes de ransomware, tenemos que hacer un análisis más profundo y eso es a través del análisis digital forense, ¿no? Podemos hacer el tema de, no sé, buscar llaves de descifrados, ¿no? Otro, depende del contexto del incidente. Ya como siguiente etapa habla de la contención, erradicación y recuperación, ¿no? del incidente. La contención, una vez ya identificado, tenemos identificado que es un, es un incidente que va a afectar de repente los activos críticos de nuestra entidad. Como siguiente paso, tenemos que aislar, ¿no? los,
los activos críticos que pueden ser afectados o han sido afectados. Ahí tenemos que hacer también la preservación de evidencia, ¿no? Desde el análisis y la contención tenemos que hacer la preservación de la evidencia, ¿no? Como ya les había mencionado, la evidencia más volátil y la que puede ser más útil es la que está almacenada en la memoria RAM. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Y como erradicación, ya está eliminar el malware. De repente nosotros hemos hecho nuestro backup, ¿no? De repente un backup más frecuente. Desde ahí podemos hacer la restauración de los sistemas, ¿no? El contexto es diferente. Y como última etapa el post-incidente o lecciones aprendidas, ¿no? Y este es un ciclo que va a alimentar, ¿no? Va a alimentar a la fase de preparación, ¿no? Servirá para mejorar nuestros procedimientos, nuestras políticas, de repente equiparnos mejor en herramientas, equipar mejor en capacidades humanas, ¿no? De nuestros equipos es decir, es un ciclo, es algo cíclico, ¿no? De mejora constante. Y como ya les había mencionado, en el ciclo de respuesta a incidentes, si bien nosotros hacemos un análisis rápido a través del triaje, nosotros también tenemos que hacer un análisis más profundo. Y esto es a través del análisis forense digital. ¿Ya? Uno de los pasos más importantes es el tema de la preservación. Tenemos que tener en consideración el orden de volatilidad. Tenemos que hacer una correcta preservación de la evidencia a través de la cadena de custodia, a través de las firmas digitales o código hash, ¿no? El orden de volatilidad y esta información que ha sido preservada, se está garantizando su integridad. Una vez ya pasa al punto 3 que vendría a ser el análisis, en el cual nosotros vamos a hacer la correlación de eventos, ¿no? De repente nosotros tenemos eventos de un 100, ¿no? De un SOC, podemos alimentarnos de ahí, tenemos eventos de nuestros servidores, tenemos eventos de firewall, ¿no? Y otro tipo de artefactos que nos pueda servir para, mientras más artefactos tengamos o mientras más fuentes de evidencia digital nosotros contemos o tengamos va a ser mejor o va a ser más rico los hallazgos que vamos a encontrar. Nos vamos a poder armar una línea de tiempo y va a ser más conciso lo que nosotros vayamos a presentar, ¿no? En hallazgos y conclusiones. Ahora, algo rápido, vamos a hablar también de qué herramientas de análisis podemos usar. Ya, ese es para muestra un botón. No son todas las herramientas que hay en la disciplina forense digital. Hay herramientas licenciadas, hay herramientas open source. Principalmente acá, como le digo, acá hay un botón nomás de qué herramienta. Por ejemplo, en el tema de análisis de discos, para el tema de ya el análisis forense, podemos mencionar la herramienta Autopsy, que es muy conocida, es open source y es muy conocida en en el mundo forense digital, ¿no? No es la única herramienta, hay herramientas mejores, hay herramientas open source, hay herramientas licenciadas, también pueden ser usadas. Hay herramientas que se pueden usar usadas para el tema de la adquisición, la preservación de la evidencia y también puede ser para el análisis de red, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas es el Wireshark, ¿no? También tiene su forma de uso que analiza los paquetes capturados, ¿no? En la red. Otra herramienta muy conocida es open source, no es la única, como menciono, es la Volatility, ¿no? Es una herramienta muy potente, muy usada para el tema de análisis de cuando nosotros, no es que hayamos realizado la preservación de la evidencia en memoria RAM, que es la más volátil, le recalco, esta herramienta la usamos para el análisis, ¿no? Es importante mencionar que nosotros también tenemos que considerar, ¿no? Como le digo, el análisis el análisis forense en memoria también es otra subdisciplina porque implica otras técnicas y herramientas.
¿no? Una herramienta es la volatility, ¿no? Pero hablando de técnicas, tenemos que tener en consideración, y es importante que ustedes también de repente profundicen en eso. Tenemos que tener la consideración de que cuando son sistemas críticos, no se recomienda hacer la adquisición forense en RAM, ¿no? Porque si son sistemas críticos, al momento de hacer la adquisición puede haber un fallo y que pueda afectar, ¿no?, este sistema. Otra consideración es que en sistemas que tengan mayores a 32 GB de RAM, también hay que tener un cuidado, ¿no? Hay que tener consideración. De ahí, cuando hablamos de adquisición ya de discos de preservación, también podemos hablar de una herramienta que es muy conocida en el mundo forense de FTK Imager. ¿Ya? Esto más que todo es para el análisis, para la adquisición y preservación de la evidencia digital, de la información digital, y también puede ser usada para el análisis, ¿no? Pero es un análisis algo, vamos a decirle, no tan profundo. De ahí, aquí podemos también ver también cómo ocurre un incidente de ransomware, ¿no? ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿No? Se puede hablar de tiempo de 1 hora, 2 horas, desde que se detecta el punto de infección, ¿no? Este malware, este ransomware, eh, puede estar, de repente el atacante, como yo le he visto, puede estar tiempo, y puede que ya haya llevado un tiempo dentro del sistema, ¿no? Simplemente que eh, ha estado escaneando qué servicios, qué usuarios, ¿no? Otro tipo de ataque están disponibles, ¿no? ¿Para qué? Para él hacer una elevación de repente, una vez que tiene el acceso, hacer qué tipo de vulnerabilidades puede explotar. Como lo digo, hace una vez ya accedido, hace la ejecución silenciosa, ¿no? Por lo general esto lo hacen en horarios en el cual el personal encargado no está, lo hace de madrugada, ¿no? Hace el tema de la encriptación. Puede también, hay veces que he visto en el cual si ellos no, eh, como es mucha información, ¿no? Ellos, al no poder encriptar, ¿no?, alguna información, ellos lo que hacen es borrarlo, ¿no? Es otra forma de accionar de estos delincuentes. De ahí ya una vez el equipo ya detecta, ¿no? Hay una etapa de crisis y detección, ¿no? Se detecta que hay archivos no legibles que están cifrados. Una de las primeras acciones, como le digo, a nivel de preservación de evidencia es el tema de la captura de la memoria RAM, porque ahí van a estar los procesos que se han ejecutado. Podemos identificar el malware más rápido, ¿no? Por eso la información que está en la memoria RAM es rica para nuestra investigación forense. En otro contexto también podemos hablar de la respuesta a incidentes ante una filtración de datos. También hay un escenario de filtración de datos críticos. Ahí tenemos que tener en consideración la ley de protección de datos personales, que ante un incidente de seguridad, ¿no?, que afecte datos personales, este debe ser reportado ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y también las sanciones pueden ir eh, hasta sin UIT, ¿no? O puede variar esto. Por eso es importante también conocer esta parte, ¿no?, de la protección de datos personales. Y en ese contexto también es importante realizar una investigación forense, ¿no?, para ver si realmente es ocurrido, ¿no? O de qué manera ocurrió esa filtración de datos personales. Ahora, como un caso de estudio, el cual podemos tocar es el de, por ejemplo, acá tengo un caso de estudio, ¿no? El tema de un tema de cifrado, sea en la madrugada, como dije, en el tema de los atacantes, por lo general, eh, en ese horario, ¿no? En el horario que no hay personal, o bueno, que está en el horario de madrugada, más que todo hacen.
ese tipo, ¿no? de escaneos, tipo, tipo de ataques. Entonces, en este contexto, o en este caso de estudio, se habla de cómo se ha encriptado archivos críticos del área de recursos humanos de una entidad. Se ha encontrado una nota de rescate exigiendo el pago en bitcoins. ¿Y cuál es el riesgo inmediato? Es que hay un estado de crisis, ¿no? En el equipo. En este contexto, en este caso de estudio, lo primero, como se puede sugerir estas cuatro etapas para el tema de la toma de decisiones, podemos mencionar que como primera fase, primero se tiene que validar, ¿no? Se tiene que confirmar que es un incidente por ransomware, ¿no? Y como siguiente paso se tiene que validar y aislar los sistemas críticos. Como le dije, tenemos que validar, tenemos que confirmar que es un incidente de seguridad y que no es una falla técnica, ¿no? Eso de repente, como le digo, confirmamos, ¿por qué? Porque hay archivos encriptados, ¿no? Se identificaron también notas de rescates, ¿no? Y estos archivos inaccesibles. Y también tenemos que realizar el tema de el aislamiento, ¿no? No apagado de los sistemas. Como acción podemos tomar, tenemos que desconectar, no sé, el cable de red, por ejemplo, deshabilitar la tarjeta de red virtual, otras acciones para evitar la propagación lateral o exfiltración hacia el servidor de comando, ¿no? De control. De ahí como siguiente paso se sugiere el tema de la preservación de la evidencia, ¿no? En todo momento como lo había mencionado, si nosotros en el contexto de la respuesta a incidente vamos a hacer un triaje, ¿no? La identificación, también tenemos que hacer una investigación más profunda, ¿no? Un análisis forense. Entonces, en esta etapa es importante la preservación, mm, preservación de la evidencia digital. Y como la habíamos mencionado, el más volátil es la memoria RAM. Ya de repente si tenemos discos, otros medios de almacenamiento, usaremos bloqueadores contra escritura. De repente si es de otra fuente, la evidencia digital, eh, usaremos otras técnicas o herramientas. De ahí una vez hecho la recolección, tenemos que hacer ya la fase de análisis, ¿no? Como una de las penúltimas etapas de esta respuesta de incidentes. Tenemos que hacer de la preservación de la información, del triaje, de la información previamente recolectada, adquirida. Tenemos que analizar los logs a profundidad, ¿no? Tenemos que correlacionar eventos de seguridad, de repente descubrir conexiones de escritorio remoto, por ejemplo, y, y hago un análisis de acuerdo al contexto. Y como de las últimas etapas, ya habla de la notificación. Habíamos hablado que en un contexto de filtración de data personal, tenemos que notificar a las autoridades correspondientes, ¿no? De repente, por nosotros, como oficiales de seguridad, tenemos que poner una denuncia policial, ¿no? Una denuncia policial por el incidente de ransomware que ha ocurrido, y notificar a las autoridades correspondientes, ¿no? Tanto dentro de nuestra entidad como la que ve temas legales. Entonces, a manera de, ya finalizando esta presentación, podemos plantear esta pirámide, ¿no? ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Nosotros habíamos mencionado la evidencia digital previamente recolectada, adquirida, el cual tenemos que garantizar la integridad y a posterior vamos a realizar un análisis. Ahora, este análisis son unos y ceros que nosotros tenemos que traducirlo, ¿no? En la siguiente etapa ya realizamos un análisis forense, un análisis más técnico, ¿no? Podemos identificar varios factores,
¿no? Nos puede servir para los indicadores y como etapa más alta, ¿no?, de la pirámide ya son las decisiones, ¿no? Esta información, estos hallazgos, estas conclusiones que nosotros, a los cuales nosotros somos arribados, ¿cómo lo vamos a usar? ¿No? Uno de ellos va a ser para alimentar al ciclo de respuesta a incidentes. Otro puede ser para tomar eh, decisiones, ¿no? De repente si se ha identificado a un actor, se ha identificado a un usuario, está correlacionado, se puede de repente pasar a un tema legal, ¿no? Eso es por eso que es importante un análisis profundo para la toma de decisiones, un análisis forense digital para la toma de decisiones. Aquí podemos hablar de, se ha elaborado una matriz que hace la comparación entre impacto versus las evidencias, ¿no? Podemos evitar que va desde un impacto, una comparación, un impacto en la entidad y qué tan fuerte tiene que ser o qué tan sólido tiene que ser la evidencia digital, ¿no? En el cuadro verde podemos ver si es un impacto débil, de repente ya es un incidente que es conocido, que eh, puede ser mitigado, puede ser controlado, ¿no? Entonces, la evidencia puede manejarse puede ser no tan robusta, ¿no? Y hasta puede ir cuando el impacto es alto, pero en el cuadro amarillo, pero nuestra evidencia es débil. Hay casos en el cual yo he visto en el cual el impacto es fuerte, ha habido una filtración de datos, pero al momento de hacer la recolección de la evidencia digital no existía, ¿no? Ya sea por un tema de recursos de la entidad, o ya por un tema ya de decisiones de la alta dirección, es que no se hizo. Entonces ahí no es no podemos, como le dije, menos artefactos o menos fuentes de evidencia digital, va a ser más débil nuestro sustento o nuestra investigación. Y comparándolo, cuando la evidencia digital es más fuerte, ¿no? Si el incidente es, el impacto es bajo, de repente hablamos de una sanción administrativa, pero igual la evidencia son sólidas, ¿no? Y hasta podemos ir a algo más grave, que es el que está en el cuadro rojo, que ya puede irse a un tema ya legal, ¿no? A un tema de una denuncia penal. De repente se ha identificado de repente a un usuario que está manipulando la información o que ha vendido las credenciales, ¿no? Tengo una evidencia digital sólida, ha sido recolectado, adquirido y preservado correctamente, y eso va a ser sustento para hacer la denuncia. Ya lo demás los demás pasos que sigue ya va a ser más robusta nuestra, nuestros hallazgos, como ya lo he mencionado. Y a manera de conclusión y siguientes pasos, resúmenes de esta presentación, podemos hablar de un protocolo de oro, ¿no? En el contexto de la evidencia, del incidente de seguridad digital, eh, tenemos que, hablamos de dónde se tiene que hacer la preservación de evidencia digital, cuál hay que darle prioridad de la evidencia que es más volátil, ¿no? Se pone en el gráfico una RAM, ¿no? Ya se mencionó que no se debe apagar o reiniciar, aislarlo, ¿sí? Hasta preservar la evidencia, ¿no? No se debe formatear. Ha habido casos en que he encontrado en que se ha formateado, ¿no?, los servidores para el tema del restablecimiento de los servicios. En lo posible, como ya lo mencioné, hay diferentes contextos, pero en lo posible usar un bloqueador contra escritura y apoyarnos en todo, tener transparencia legal, ¿no? Ya que así lo exigen muchas veces, ¿no? De acuerdo a las leyes en el cual nosotros nos regimos. Y eso sería todo en esta presentación. Muchas gracias, Julio.
por tu exposición. Creo que ha quedado claro, ¿no? Que el análisis forense digital no es solo un tema exclusivamente técnico, ¿no? Sino es un componente estratégico para la gestión de incidentes, ¿no? Hemos visto pues como una mala decisión inicial, por ejemplo, encender un equipo o copiar archivos sin control puede invalidar completamente una investigación, ¿no? También has reforzado, y muy importante, la cadena de custodia, ¿no? El uso correcto de los algoritmos como es el hash, los reportes forenses, los hallazgos técnicos, etcétera, para poder después mandar a la alta dirección. Bueno, teniendo todavía un poco de tiempo, podríamos pasar a unas preguntas que hemos recolectado acá en la caja de comentarios. Si bien es cierto, pues son bastantes preguntas que de repente por un tema a veces de tiempo, etcétera, no se puede atender. Te paso a decir, Sergio Vilca comenta, por ejemplo, ¿qué valor probatorio tienen las evidencias digitales obtenidas mediante herramientas open source y cómo impacta esto en la validez del peritaje? ¿Alguna documentación que indique el uso de open source? Sí, eh, por, por principio, bueno, por principio, estas del forense digital, las herramientas que se usan, no solamente en el tema de peritaje, sino en el tema de, hablamos de investigaciones forenses, estas herramientas eh, tienen que ser validadas y tienen que ser repetibles, ¿no? Tienen que obtener el mismo resultado. Ahora, como le dije, hay una entidad del NIS, acá lo pongo en la presentación inicial. En la presentación inicial hay una entidad del NIS, la, la, es una comisión, la SFTT, que se encarga de el tema de la validación de herramientas forenses, ¿no? Ahí ellos manejan un listado, eh, ellos han hecho pruebas, han hecho el tema de la verificación, ¿no? Entonces, si nosotros deseamos usar o tenemos en mente usar una herramienta forense, podemos consultar, ¿no? A esa entidad. Ah, perfecto. Qué bueno. Listo. Otra pregunta, Ricardo Flores. Hola. Ahora sí. Listo. Tema técnico. Julio, Ricardo Flores consulta, ¿el correo electrónico corporativo o institucional se considera confidencial o se puede acceder o puede acceder por la institución? Esa pregunta sí no la entendí. Dice que el correo electrónico corporativo o institucional se considera confidencial o se puede acceder o puede acceder la institución, dice. Pero ahí tendríamos que preguntarlo en qué contexto, ¿no? Si es en un contexto de una investigación legal, se entiende que tiene que haber una, este, una orden judicial, ¿ya? Mm, Para el tema de secreto de las comunicaciones, ¿no? Ahora sí es, por eso tendríamos que ver el contexto primero, para poder claro, dar más detalles. perfecto. Ahora, Rocío Curasi dice, pasado el incidente de seguridad y recibida la opinión de la Fiscalía que no se podrá continuar con la investigación por eliminación de evidencia, ¿corresponde liberar los activos o evidencia lacrada o se debe conservar esos dispositivos lacrados? Eso ya es a nivel de fiscalía, ya. Recordemos que, bueno, cuando esta investigación ya pasa, por ejemplo, el incidente, ¿no? Dando un ejemplo, el incidente de ransomware ya pasa a un plano legal, ¿no? Hay una fiscalía encargada, fiscalía en ciberdelincuencia, ¿no? Que aplica eh, en el contexto legal, ¿no? Ellos tienen, el que lidera esa investigación es el fiscal, ¿no?
es el que da las pautas, el que da los, ¿no? Es el máximo, vamos a decirlo, ¿no? De la investigación a nivel de fiscalía. Mm. Entonces, si la fiscalía ha emitido una disposición que está en investigación, la misma fiscalía tiene que emitir una disposición para la liberación de esa evidencia que ha sido previamente lacrada. Muy bien, Julio. Eder Soto pregunta, ¿es válido realizar una copia forense a un equipo de cómputo de un área que se encuentra en un proceso de investigación interna y el trabajador ya no se encuentra presente o perdió su vínculo con la entidad? Igual, ahí pasamos al plano legal, ¿no? Si este incidente o, bueno, esta investigación ya está en un plano legal, ya toda la autorización, ¿no? Si se hace una copia forense, si se lacra, ya es a nivel de el quien dirige la investigación, a nivel legal, ¿no? En este caso, la fiscalía. Perfecto, Julio. Bueno, eso sería todo con respecto a la ponencia de hoy. Agradecemos tu participación y bueno, finalmente para finalizar queremos agradecer pues a todos y todos los participantes por acompañarnos en este espacio. Hoy hemos reforzado la importancia del análisis forense digital como un pilar fue fundamental para una adecuada gestión de incidentes, ¿no? Sobre todo para la protección de información y la toma de decisiones, que es muy importante, como lo mencionó Julio, ¿no? En entidades públicas, tanto ustedes como oficiales de seguridad, jefes de TI. Para finalizar, desde el Centro Nacional de Seguridad Digital, pues reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindando orientación y fortalecimiento en las capacidades técnicas, ¿no? Para todas las entidades, desde las buenas prácticas, la gestión de incidentes y la seguridad de la información. Para los que preguntan en la caja de comentarios, este video va a quedar publicado en la página de Facebook de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, también en el canal de YouTube del Centro Nacional de Seguridad Digital, para que puedan de repente revisarlo, volver a ver, ya que es un tema muy interesante, si bien es cierto que dan muchas dudas. También pueden escribirnos a contacto@cnsd.gov.p para más información referido a este tema, ¿no? Y también comentarles que les invitamos a visitar la página del CNCD, www.gov.p/CNCD. Ahí estamos, ahí se publican los servicios que brinda el centro. También publicamos alertas integradas de seguridad digital, ¿no? Diarias, donde pues vemos todo el tema de información, incidentes de seguridad que puedan afectar a nuestros activos. Muchas gracias, eso sería todo por su participación. Hasta una próxima oportunidad. Estaremos realizando próximamente más de este tipo de webinars y esperamos contar con su participación. Eso es todo. Muchas gracias. El Perú, a toda máquina. Gobierno del Perú.